Ya. Buenos días o buenas tardes, chicas, chicos. Soy la profesora Cassandra y como les prometí, voy a grabar un video resumen sobre los contenidos que entran en la evaluación de esta semana. Importante recordar que la prueba es bastante de aplicación. Hay preguntas de selección múltiple, pero toda la otra parte es aplicación de conceptos. Voy a hacer un resumen general de la materia bastante rapidito y después me voy a detener en dos ejercicios que son bastante similares a los que salen en la evaluación para que ustedes lo comprendan y lo aborden de una mejor manera. Eso. Espero que aprovechen el material. Entonces, comenzamos nosotros, partimos viendo organismos en el ecosistema. Y estos organismos en el ecosistema, nosotros partimos definiendo bueno, ecosistemas, nosotros partimos definiendo la clasificación y organización de todo lo que tiene vida, digámoslo por ese sentido. Y partíamos desde la parte atómica, que comenzamos organizando nuestra vida con el átomo. ¿Sí? El átomo, dijimos que aquí tiene el núcleo, tiene los electrones que van girando alrededor de este núcleo, y cuando nosotros juntamos dos de estos átomos formamos una molécula. Por ejemplo, un ejemplo de átomo, nosotros dijimos que eran los 119 elementos de la tabla periódica. Entonces, si en la prueba les pregunto algo por el estilo, me podrían poner, no sé, fósforo, hierro, cobalto, azufre, molibdeno, etcétera. En cambio, en moléculas nosotros ya vamos juntando dos o más de estos átomos, ¿sí? Dos o más. Por ejemplo, tengo aquí el agua, donde la dibujamos más o menos así. Tengo el agua que está unida en dos partículas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tengo la sal, por ejemplo, que es NaCl. Tengo el ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Luego, cuando nosotros juntamos muchas moléculas definidas para una misma función, por así decirlo, formamos y comenzamos la vida, que es la célula. Nosotros tenemos varios tipos de célula, tenemos la célula vegetal, la célula animal, la célula eucarionta, la procarionta, etcétera. Eso ustedes ya se lo saben. Después de la célula, cuando nosotros juntamos muchas células encargadas de lo mismo, por ejemplo, si nosotros hablamos del ovocito, que es la célula femenina, reproductora femenina, esa es solamente una célula. Yo no voy a tener nunca un conjunto de células de ovocitos, es decir, todas unidas. ¿Sí? En los ovarios están juntas, o sea, se encuentran hartos ovocitos, pero no están unidos entre sí. Entonces, es súper importante considerar que la célula va a ser aquella que, cuando nosotros las juntamos, células que tienen la misma función, vamos a formar un tejido. Como les puse en el ejemplo en clase esa vez, si yo junto una célula, no sé, nerviosa con una célula muscular, no estaría formando un tejido porque son células que tienen un propósito diferente. Y aquí en tejidos, bueno, tejido cerebral, tejido óseo, etc. Aquí tenemos muchos ejemplos. Después yo sigo con órgano. Cuando yo junto muchos tejidos que, insisto, se evocan a lo mismo, formo un órgano. Y en los órganos ya aquí nos entendemos un poquito mejor. Tengo el corazón, tengo, no sé, los pulmones, etcétera. Después de órgano, nosotros juntamos muchos órganos y formamos un sistema. Y aquí en sistemas tengo, por ejemplo, el reproductor, el digestivo, el urinario, etcétera, etcétera. Luego, cuando yo junto muchos sistemas, voy a formar un organismo. Es decir, ese organismo es un individuo. Ese organismo somos, por ejemplo, nosotros, voy a poner humanos, somos, o sea, también son los perros, un perro, un gato, etcétera. Cuando yo junto muchos organismos del mismo tipo, es decir, muchos individuos del mismo tipo, voy a formar una población. Y aquí
Pues, aquí pasaba mucho que se confundían con la definición de población, porque, por ejemplo, yo les preguntaba, nómbrame una población y me decían, no sé, acá, La Pintana. Y La Pintana no es una población en sí, es un nivel estructural de ecosistemas mucho más grande, porque en La Pintana no solamente viven humanos, sino que también viven perros, viven, no sé, hormigas, algunas aves. Entonces, eso ya no es una población. En población estamos hablando de una cantidad mayor, de dos o más organismos de la misma especie. Entonces, podríamos hablar de una jauría de perros, de un grupo de humanos, de una bandada de aves, etcétera. Cuando yo junto muchas poblaciones diferentes, estoy formando una comunidad. Por ejemplo, si podríamos, si nos fijamos solamente en la parte de poblaciones que encontramos en un lugar, por ejemplo, un bosque, podríamos estar hablando que hay una comunidad, porque hay muchas poblaciones, no sé, de aves, de zorros, de conejos, etcétera. Sin embargo, cuando yo junto la comunidad, considero esta comunidad, es decir, muchas poblaciones de diferentes especies y además considero los factores abióticos, que eran los factores abióticos, es decir, factores que no tienen vida como luz, agua, tierra, no sé, lluvia, rocas. Entonces, estoy cuando junto, dijimos, más abióticos más la comunidad, formo un ecosistema. Ecosistema. Es decir, cuando, por ejemplo, podríamos estar hablando de la pintana se asemejaría más a un ecosistema, porque en la pintana estoy hablando de varias poblaciones de diferentes especies y factores abióticos como el cemento, las casas, etcétera. Y cuando yo finalmente junto todos estos ecosistemas, ¿qué es lo que voy a estar formando? Una biosfera. Y en biosfera tenemos como ejemplo solamente el planeta Tierra. ¿Por qué no puede ser otro planeta? Porque hasta el momento no se ha comprobado que pueda existir vida en otra parte. Y recordemos que estos son los niveles de organización. Nosotros partimos acá desde la célula con algo que ya tiene vida. Entonces, no podríamos decir que hay una biosfera, por ejemplo, en Marte, porque no va a haber ecosistema, no va a haber comunidad, no va a haber población, y así si lo vamos degradando hasta llegar a la célula. ¿Sí? Esto es con lo primero que vimos. Luego de esto, nosotros comenzamos a ver, eh, luego de esto nosotros comenzamos a ver las propiedades. Voy a ponerlo, lo voy a borrar y lo voy a poner con un lápiz un poquito más grueso. Ay, borrador, no, mejor lo corto. Entonces, vamos a aumentar un poquito el trazo y voy a poner propiedades. Propiedades de las comunidades, es decir, varias poblaciones diferentes, comunidades. ¿Y qué era una población? Un conjunto de varios individuos de la misma especie, es decir, de varios organismos. Ya. Eh, Sigo. Entonces, las propiedades de las comunidades nosotros vimos tres. Vimos, voy a disminuir ahora sí el trazo, vimos riqueza de especies, vimos estructura trófica, estructura trófica, y vimos riqueza de especies, estructura trófica y
Y vimos abundancia relativa. La riqueza de especies, algo que noté que les costó recordar un poquito esta semana cuando trabajamos en la guía, se refiere a, lo voy a escribir aquí con esto, se refiere a la cantidad diferente de poblaciones existentes un, en una comunidad. Vamos a dejar, ya que estamos viendo propiedades de las comunidades, en una comunidad. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, más especies, más poblaciones de diferentes especies en un lugar, voy a tener una riqueza de especies mayor. Sin embargo, si yo les digo que tengo un perro, un gato y una persona, no podrían hablar de riqueza de especies porque no alcanzan a ser poblaciones de. ¿Me explico? Recuerden que la comunidad es grupos de diferentes poblaciones. Entonces, si yo les doy el ejemplo en donde tengo un perro, un gato y solo un humano, eso ni siquiera alcanza a ser eh, población para que de esta manera sea una comunidad. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que tengo dos perros, dos gatos y dos humanos, ahí ya se podría estar hablando de riqueza de especies, porque tengo tres poblaciones de diferentes especies, ¿sí? Para que se entienda. Estructura trófica básicamente hablaba de los niveles tróficos, que lo vamos a ver con profundidad en la siguiente unidad. Y lo único que alcanzamos a ver nosotros era básicamente como qué se come a qué. Por ejemplo, si tengo un guanaco, el guanaco se va a comer el pasto, al guanaco lo va a matar, no sé, un puma, y el puma cuando muera y el guanaco cuando muera, no sé, se lo van a comer ciertos hongos, ciertas bacterias, ciertos componentes descomponedores, valga la redundancia. Y la abundancia relativa era el factor donde nosotros hacíamos un cálculo, el primer cálculo que nosotros alcanzamos a realizar. La abundancia relativa habla de la cantidad de una especie que hay en una comunidad. Ejemplo, si yo eh, tengo 60 conejos, ¿qué más? Tengo 60 conejos, 5 ratones, y 32 no sé, aves. Y además 5 árboles. Podría preguntarles la abundancia relativa de los ratones en esta comunidad. Entonces, quiero calcular la abundancia relativa, que se calcula por porcentaje de los ratones. Abundancia relativa. ¿Cómo hacíamos eso? Primero, yo tengo que escribir cuál es la cantidad que yo, o sea, tengo que hacer una regla de tres, ¿sí? Y para hacer la regla de tres, primero tengo que saber cuántas especies hay en esta comunidad. Especies, cuántos individuos. Si yo hago el cálculo aquí, tengo 5 más 5, 10, más 2, 12, guardo un 1 de reserva, me queda 6 más 3, 9, más 1, 10. Entonces yo tengo 102 individuos. Los 102 individuos va a ser mi 100%, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos 102 individuos, que es mi 100%, yo quiero calcular el porcentaje, que es la abundancia relativa de qué animal, de los ratones. Entonces yo digo que el 5 va a ser mi X. Entonces hago 5 por 100 serían 500 y esos 500 los divido en 102, que vamos a hacer el cálculo. Calculadora, 5 por 100, 500 dividido en 102, que me da 4,9. Entonces pongo que mi X es igual a 4,9%. Es decir, la abundancia relativa de los ratones en esa comunidad es de un 4,9%. Ojo con las respuestas. Si yo les pido que me calcule algo, indíqueme también la respuesta completa. Entonces nosotros vamos a escribir que la abundancia relativa de los conejos, de los ratones en el ecosistema es de
4,9%. Entonces, también algo súper importante que deberían considerar es que yo nunca, o ustedes nunca van a poder tener una abundancia relativa del 100 o sobre el 100%, porque sabemos que el 100% va a ser la totalidad de las especies. Entonces, si yo le quiero preguntar la abundancia relativa de un tipo de especies de una población, es imposible que supere a la cantidad total de las especies que se encuentran en esa comunidad. ¿Sí? Luego de eso, nosotros vimos los niveles de organización. Vamos a agrandar el trazo. Niveles de organización. Niveles de organización. Y con los niveles de organización nosotros definimos que había dos subdivisiones, por así decirlo. Y esto, los niveles de organización se dan en las poblaciones. Entonces voy a escribir aquí, población. Y una población tiene interacciones. Entonces, la población tiene interacciones. Estas interacciones se dividen en dos. Voy a dividirlo con rojo y con verde. Entonces, en rojo voy a escribir que las interacciones que tenía aquí eran intraespecíficas. Y en verde voy a decir que yo tenía las interacciones interespecíficas. Vamos a partir con las intra. Intra, súper importante, quería decir que eran entre individuos de la misma especie. De la misma especie. Mientras que las interespecíficas eran en individuos de distinta especie, necesariamente, ¿sí? Entonces, continuamos. En intraespecífica tenía una clasificación más pequeña, tenía solamente dos, que era la cooperación y también vimos la competencia. La cooperación, tal como la palabra dice, los individuos cooperan, los individuos de la misma especie cooperan con un fin común. Por ejemplo, habíamos dicho los pingüinos de Humboldt. ¿Qué hacían los pingüinos de Humboldt? Se agrupaban, se ponían todos juntitos para generar calor, para protegerse de depredadores, etc. Y la competencia intraespecífica se van a dar en individuos de de la misma especie que van a competir por comida, por hembras, por territorio. Más que por comida, sinceramente, compiten más por las últimas dos características que vi, que por hembras y por territorio. Entonces, por ejemplo, podríamos ver a los gallos cuando están peleando entre sí para como cortejar a una gallina. Eso es una competencia intraespecífica. Cuando vamos a hablar ya de las interacciones interespecíficas, en donde estamos hablando en individuos de diferente especie, aquí ya tengo un listado más largo. Vamos a comenzar con la depredación. La depredación, tal como la palabra lo dice, siento que es una de las más sencillas, habla sobre una interacción en donde una especie mata a otro con el propósito de alimentación. Entonces, en Chile estaba el ejemplo del puma que atacaba a guanacos. Entonces, nosotros también definimos que estos tipos de interacciones nosotros las íbamos a resumir con la conclusión final que iba a tener la especie. Es decir, si se iba a ver afectada positivamente, íbamos a poner un más, si se iba a ver afectada negativamente, poníamos un menos, y si no le pasaba nada, poníamos un cero. Entonces, si pensamos en la depredación, alguien se ve afectado positivamente, que es el animal que se come al otro, y otro se ve afectado negativamente porque de hecho muere. Eso tenemos en depredación.
Sigamos con el parasitismo, otro también bien sencillo, parasitismo. El parasitismo, como la palabra lo dice, parte de un organismo que es parásito de otro. Uno es alquiler y el otro es el alojador. Entonces, en el parasitismo, una especie parasita a otra con el propósito de supervivencia, mientras que la especie parasitada se ve afectada negativamente. Nosotros pusimos en el ejemplo la vinchunca, que es un parásito que se pone en mamíferos pequeños como el pudú, guanacos, etcétera. Entonces, en el parasitismo, la especie afectada, que son el hospedador, se ve afectado de forma negativa y el parásito se ve afectado de forma positiva. Vamos con la competencia. Aquí también tenía una competencia, pero esta competencia se iba a dar entre especies diferentes. Competencia. Que aquí sí sucede harto por comida y generalmente pasa con animales carnívoros. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile carnívoros tenemos a todos los tipos de gatos que hay acá, pero gatos salvajes como el gato colocolo, el gato andino y me queda otro, pero no me recuerdo su nombre, el puma también, que es un depredador. Entonces, por ejemplo, el puma puede estar peleando con el gato colocolo por alguna comida o territorio. Entonces, en esto, algo que les costaba entender es que ambos se ven afectados negativamente. ¿Por qué? Ustedes me decían, es que alguien gana, pero independiente con que alguien gane esa competencia, probablemente tú también saliste dañado en esa pelea. Cuando las personas pelean, por lo general, no solamente alguien pega un combo y gana de inmediato. En el boxeo, por ejemplo, se dan ciertos golpes antes y sí, si bien alguien gana la pelea finalmente, eh, los dos se ven afectados de forma negativa. Esa es la competencia. Después tenemos ya depredación, parasitismo, competencia. Me falta el comensalismo. Vamos con el amensalismo primero. Me gusta explicar ese primero. Vamos con el amensalismo. El amensalismo era, era aquel en donde una especie se veía afectada negativamente, mientras que a la otra no le pasaba nada. Es decir, solamente por existir estaba afectando a otro ser vivo. Y nosotros pusimos el ejemplo de los pinos. Los pinos alteran los nutrientes de la tierra en donde crecen. Entonces, si yo quisiera comenzar un huerto al lado de una plantación de pinos o simplemente al lado de un pino, me costaría mucho, tendría que trabajar mucho esa tierra porque los pinos, nosotros dijimos que acidifican el suelo, para, como decirlo en un término más general, pero nos vamos a dar cuenta que esa acidificación se debe a el cambio de los nutrientes que tiene el suelo. Entonces, el amensalismo dijimos que uno se ve afectado, o sea, a uno no le pasa nada y el otro se ve afectado de forma negativa. Nos falta el mutualismo. El mutualismo es una de mis interacciones favoritas porque, tal como la palabra dice, hay algo como mutuo. Y esto mutuo es que ambos se ayudan, pero ambos se ayudan porque digamos, no es porque se pongan de acuerdo como en la cooperación, sino que el otro está realizando lo que tiene que hacer para como vivir, mientras que el otro también necesita que haga el otro ser vivo esa acción para que él viva. Por ejemplo, las flores. Las flores y las plantas necesitan ser polinizadas. Si no son polinizadas, no pueden dar frutos y por lo tanto no pueden dar semillas. Entonces, en el mutualismo, ¿qué es lo que pasa? Uno de los ejemplos más específicos son todos los insectos polinizadores y todas las aves polinizadoras. Por ejemplo, tengo una abeja que vuela a beber el polen de una flor y cuando ingresa a esa flor, todo su cuerpo queda también
infestado con polen. La abeja se alimenta de este néctar y va hacia otra flor. Recordemos que la reproducción de las plantas se da con la polinización, es decir, esta abejita sacó el polen de una flor y la lleva a otra flor para polinizarla. Entonces ahí se produce la reproducción en las plantas. Y de esa manera pueden vivir y dejar descendencia, de esa manera pueden dar semillas. Entonces, si las plantas, por ejemplo, el copihue no es polinizado, ¿qué es lo que pasa? No puede generar más semillas, no puede generar más flores y por lo tanto la planta no va a tener descendencia. Entonces, en el mutualismo ambos se ven afectados positivamente, por lo tanto tengo un más y un más. Y el último que me falta es el comensalismo. El comensalismo, ay, no me está escribiendo, es el comensalismo es aquel en donde un individuo realiza una acción para su beneficio, mientras que a lo otro no le afecta en nada. El comensalismo pasaba, el ejemplo más típico, no es específico aquí de Chile, pero es la ballena con el pez rémora. ¿Qué hace el pez rémora? Se alimenta de los restos que van quedando de la ballena, mientras que a la ballena no le afecta porque ella no se iba a comer eso que está dejando como en el mar, en sus barbas. Pasa mucho también, por ejemplo, con ciertos hongos en donde necesitan vivir hospedando un árbol, pero al árbol no le pasa nada. Entonces, un ser se ve afectado de forma positiva y el otro no le pasa nada. Eso es lo que nosotros vimos con interacciones. Y lo último que nos falta son aquí necesito ampliar, son las propiedades de las poblaciones. Fue lo último que nosotros vimos. Las propiedades de las poblaciones hablaba de los factores que influyen en estas poblaciones. Entonces, vamos bajando. Propiedades de las poblaciones. Dejen bajarle aquí. Entonces, en propiedades de poblaciones dijimos que habían factores que iban a afectar a una población. Entonces, si hablamos de población, ¿de qué nos vamos a fijar? De la cantidad. Y partimos con estructura poblacional. La estructura poblacional me hablaba sobre un cierto tipo de gráfico, que es, a ver, mejor lo copio o no lo tengo a mano. No, no lo tengo a mano. Bueno, pero ¿qué es este tipo de gráficos? Tengo una línea, y tengo otra línea, en donde esta línea, vamos aquí a dividir, tenía una división. Y aquí yo proyectaba el sexo femenino y el sexo masculino. Acá tenía las edades y acá tenía la cantidad. Entonces yo veía gráficos más o menos de este estilo. Más o menos así. Entonces, ¿qué me estaba diciendo aquí? ¿Cómo me estructura la población? De hecho, es como muy fácil de entenderlo si nos fijamos en el nombre. La estructura poblacional me va a estructurar la población la población de algunas especies, indicando o clasificándola por las edades y el sexo. Siempre van a dar esas dos informaciones. Entonces, yo en este gráfico podría decir, supongamos que esto es 1, 2, 3, 4 y 5, podría decir que la cantidad de hombres o del género masculino que tiene un año va a ser, no sé, 20. Y sin embargo, la especie masculina
que tiene 3 años aumenta a 40. Y eso yo lo puedo comparar con las mujeres. Esto me sirve mucho para entender la demografía del lugar, es decir, cómo se está comportando en la población. Podría ver también si hay una disminución en un sector, qué es lo que está pasando en ese sector, o porque hay un sector que está mucho más amplio que otro, porque hay un género más amplio que otro. Y eso me sirve simplemente para análisis. Esa es la estructura poblacional. Luego, nosotros vimos los tipos de crecimiento. No miento, antes de eso vimos las tasas. Tenía la tasa de migración, tenía la tasa de natalidad, tenía la tasa de mortalidad y ellas tenían una fórmula. La fórmula era bastante sencilla en el sentido de que todas, voy a ponerlo aquí, todas estaban divididas por el total de la población y multiplicadas por 1000. ¿Qué era lo que me cambiaba? La cantidad de nacimientos para tasa de natalidad, la cantidad de muertes para la mortalidad y de la migración era la cantidad de migrantes menos emigrantes y lo mismo. Y esto me servía básicamente para hablar de números específicos en cuanto a la población. Después vamos a hacer un ejercicio con esto. Y ahora sí, lo último que vimos fueron los crecimientos. Teníamos el crecimiento logístico y el exponencial. Un segundito, voy a aumentar ahí. Tenía el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial. El crecimiento logístico tenía un gráfico más o menos así. Vamos a ver si puedo copiar esto. Ay, no, me está rayando. Eso. Ahí sí. Ay, no pegué otro adicional. Ahí sí. Entonces, ya, el crecimiento exponencial era el que se daba de esta manera. Yo partía así y como una función exponencial. No sé si eso ya lo han visto en matemáticas. Y acá, ¿qué era lo que iba a tener graficado? Esto era el tiempo, podían ser años, generaciones, minutos, segundos. Y acá iba a tener el tamaño. En el crecimiento logístico pasaba lo mismo, tengo tiempo y tengo tamaño. Recuerden que cuando me hacen un gráfico, siempre tienen que escribir cuáles son los ejes. Sin embargo, en el crecimiento logístico, si bien partía como un crecimiento exponencial, en algún momento pasaba esto. Y esto de acá, que lo vamos a poner con verde, esto de acá, se llama capacidad de carga. ¿Y qué quería decir esto? Vamos a partir explicando el crecimiento exponencial para explicar la capacidad de carga y qué significaba. Crecimiento exponencial se da en situaciones en donde yo no tengo nada que afecte el crecimiento de mi población. Es decir, si yo dispongo de mucha comida y de mucho espacio, esa población se va a ir creciendo, 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 creciendo. Lo que ha ido pasando con los humanos. Nosotros se podría decir que tenemos cierto comportamiento de crecimiento exponencial. Hay alimento, hay espacio, y por lo tanto se van a ir reproduciendo. Sin embargo, en el crecimiento logístico, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento en que nos damos cuenta que algo empieza a influir en este crecimiento. Y esta influencia que afecta el crecimiento va a hacer que haya una especie de nivelación. ¿En qué sentido? De que la misma cantidad que van haciendo es la cantidad que va falleciendo. No es la misma cantidad, pero es bastante cercana. Y ahí nosotros decimos que alcanzamos una capacidad de carga. ¿Por qué se puede dar esto? Por consecuencias naturales, como por ejemplo que ya no hay tanta comida, entonces la misma población se va autorregulando
Puede ser por depredadores, puede ser por enfermedades, por una serie de factores que van a afectar finalmente a que mi curva de crecimiento no sea infinita, sino que se mantenga en una capacidad de carga. Siempre tienen que ver que en los gráficos usted me va a tener que poner el tiempo, el tamaño o la cantidad y las edades, dependiendo del tipo de gráfico que estamos hablando. Lo digo porque hay preguntas de prueba similares a esta. Y dicho eso, vamos con una de las preguntitas que nos está esperando. Denme un momento que tengo que pegarlo. Tengo que pegar el ejercicio. Está acá. Era este, sí, es este el ejercicio. Es un ejercicio en donde vamos a hacer un cálculo de tasa de migración. Entonces, copié aquí el ejercicio. Vamos a ver si puedo aumentar, sí, la letra. Ahí sí, perfecto. Listo, listo. Entonces tengo, primera pregunta, tucutucutum, dice, en una colonia de lobos marinos en la costa de Valparaíso se registró que en el año 2021 la población total era de 1.800 individuos. Durante el año siguiente se reportaron 250 inmigrantes y 100 emigrantes. Algo súper importante que les costó mucho recordarlo es la definición, o digo, la diferencia de inmigrante y emigrante. Los inmigrantes son los que llegan a un lugar. Siempre nosotros vamos a estar poniendo como referencia, siempre vamos a estar poniendo como referencia un lugar. Supongamos que es esto, lugar. Los inmigrantes, que lo voy a hacer con azul, los inmigrantes llegan a ese lugar, inmigrantes. Por lo tanto, van a aumentar la población. Por eso lo puse en azul. Sin embargo, los emigrantes se van de ese lugar. Por lo tanto, van a afectar negativamente a la población. Ojo, que aquí solamente nos estamos fijando en la población. No estamos hablando de momento de los recursos, de la comida, del espacio, si eso es bueno, si eso es malo. No, solamente estamos hablando de la definición en la población. Ahora, sigamos. Entonces, queremos calcular la tasa neta de inmigración. Tasa neta de migración. Y la fórmula de la tasa neta de la migración, ustedes la tenían en su cuadernito, es igual a inmigrantes menos emigrantes dividido en la población total por 1.000. Entonces usted, si sale un ejercicio como este, me va a escribir la fórmula y me dice, ¿cuáles son los inmigrantes? 250. ¿Cuáles son los emigrantes? 100. Lo voy a repasar con los colores. Emigrante, dijimos que era rojo. Inmigrantes, dijimos que era azul. Azul y rojo. Y además, ¿en qué tengo que dividir esto? Dice que la población total era de 1.800 individuos. 1.800 individuos por 1.000. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tomo mi calculadora y digo 250 menos 100, que van a ser 150, dividido en 1.800, 150 dividido en 1.800 por 1.000. Y eso me da un valor de 83,3. Entonces, la tasa de migración de lobos marinos durante el año 2021, porque dice durante el año siguiente, entonces vamos a escribir para que nos acostumbremos a dar respuestas completas, la tasa de migración de lobos marinos, la tasa de migración de lobos marinos en el año 2022, en el año 2022 fue de 83,3%. Es decir, la tasa fue de un 83,3%, lo que indica
fue fluctuando el porcentaje de migraciones. Consideramos los que vinieron, pero no consideramos a los que se fueron. ¿Sí? Eso, muy sencillo. Y vamos con otro ejercicio que lo tengo que pegar. Denme un segundito. Tengo que copiar también el caso para que lo leamos y lo entendamos. Ahí. Un momento, lo copio y lo pego. Vamos a agrandarle un poco la letra, vamos a leerlo. Inicio. Vamos a aumentarlo a 14. Ya, listo. Dice, en la región de Aysén, la especie nativa Huemul nativa ha experimentado fluctuaciones, es decir, que ha variado en su población en las últimas décadas. Investigaciones recientes, vamos a destacar lo importante. Vamos a ponerlo vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle este naranjito. Entonces dice, ha experimentado fluctuaciones. Entonces, ha experimentado fluctuaciones en su población. Dice, investigaciones recientes en que estos cambios podrían estar influenciados por factores como la fragmentación del hábitat, competencia con especies introducidas, algo súper importante, disponibilidad de alimentos y el impacto de enfermedades. Perfecto. Entonces, ha experimentado fluctuaciones por tales cosas. Dice, los datos recopilados durante los últimos 15 años muestran que la población ha pasado por periodos de crecimiento seguidos por estabilización e incluso disminuido en algunos sectores, lo que sugiere la presencia de dinámicas poblacionales complejas. Esto es súper importante. Dice que en 15 años, crecimientos seguidos, estabilizaciones e incluso disminución. Se ha observado que en algunas áreas los huemules presentan comportamientos gregarios. ¿Qué son gregarios? En comunidad, comportamientos gregarios, para mejorar la detección de depredadores, mientras que en otras compiten por los escasos recursos disponibles en invierno. ¿Cuáles son los factores que podrían estar limitando el crecimiento de la población de huemules en la región de Aysén? Explica cómo estos factores pueden influir en la dinámica poblacional de cada especie. Ya voy a dar la respuesta aquí, voy a escribir. Y después vamos a graficar, porque este era el propósito de esta pregunta. Entonces, los factores que pueden estar afectando a la dinámica poblacional de los huemules de los huemules depende del caso, ya que como se menciona en el texto, hay temporadas en donde la población de la especie sube, eso quiere decir que los huemules pueden tener comportamientos de cooperación para proteger la cantidad de individuos. Sin embargo, ante un crecimiento de depredadores o especies invasoras, la población podría disminuir, ya que a pesar de su comportamiento gregario, es decir, compartimiento que les afecta positivamente, ya que a pesar de su comportamiento gregario, la disponibilidad de alimentos e individuos para cooperar no logra ser suficiente, no logra ser suficiente para aumentar la población. Fin. Respuesta completa, donde digo los pros y los contras, qué cosas estuvieron afectando y todo, 10 de 10.
Entonces, esto lo voy a agrandar un poquito para que se vea y vamos con el gráfico. Porque en la prueba yo les pido graficar. Y este gráfico que les pido realizar es algo bastante similar a este ejercicio. Entonces, usted me va a hacer esto. Usted me va a hacer un gráfico y me va a graficar. ¿Cómo me va a graficar? Yo le voy a dar una, una tablita. Aquí está. Ahí. Yo le voy a... Aquí está. No. Ya, bueno, no importa. Yo les voy a dar una tabla con la población y los años. Entonces, la población, supongo, partamos 50, 60, 65, 65, 50, 30. Y que no sé, del año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer usted? Pongo el dibujo, este es mi eje X, este es mi eje Y. Digo, ¡ah! ¡Qué grave error! Este es mi eje Y, este es mi eje X, lo siento. Entonces, ¿qué va en el eje X? En el eje X nosotros dijimos que siempre íbamos a graficar el tiempo. Entonces pongo tiempo y escribo en qué lo estoy midiendo, en este caso en años. Entonces, eh, ahí sí, me estoy escribiendo en años. Y parto, pongo ya, le voy a poner el 0, considerando el 2000, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en población, como mi número más bajo es 30, voy a partir del 30. 30, después voy a ir aumentando de